En este trabajo presentamos a la isomerización, el arte de reorganizar las moléculas. Es un trabajo presentado por Jiménez Carvajal Yasmín, Muñoz Sánchez Carol Michel, Rojas Holguín Jania Dalai y su servidora Vadillo Guzmán Shiadani. ¿Qué es la isomerización? La isomerización reorganiza las moléculas de parafina normal de bajo octanaje C5 y C6 en la nafta de destilación directa liviana para producir las correspondientes a finas de alto octanaje C5 y C6. Y así, de este modo, incrementar en forma significativa el octano que resulta del flujo de nafta para convertirlo en una valiosa mezcla de componentes de gasolina. La isomerización es un proceso químico que cambia la disposición de los átomos de una molécula. Los átomos son los mismos, pero se cambia la disposición siendo la molécula original un isómero de la segunda. En resumen, reordena los átomos y no añade ni quita ninguno. Esto hace que cambien las propiedades de un producto por completo. Pero a todo esto, ¿cuál es el objetivo de la isomerización? Pues bien, su objetivo es aumentar el número de octano de las naftas ligeras C5 y C6, mejorando así la calidad de la gasolina producida, lo que a su vez conduce a un mejor rendimiento del motor y una reducción de las emisiones. Este proceso es importante porque permite que las refinerías produzcan gasolina de mayor calidad, combustible diésel y otros productos de petróleo que sean más limpios, más eficientes y mejores para el medio ambiente, ya que no contienen azufre ni benceno. Ahora hablaremos un poco del proceso. Esta unidad está compuesta por dos secciones. La primera, hidrotratamiento de naftas, la cual tiene como objetivo la separación de corte de pentanos y hexanos de la carga y su posterior tratamiento con hidrógeno para eliminar los contaminantes del catalizador. La segunda sección se llama PENEX, la cual tiene como objetivo la isomerización de parafinas lineales de pentanos y hexanos. Es aquí donde se lleva la reacción de isomerización. Hablemos de la sección de hidrotratamiento de naftas. Se puede observar en la imagen la sección de hidrotratamiento dentro de la planta de isomerización. La carga que ingresa es separada en un fraccionador. El corte isomerizable del pentano y hexano de la nafta liviana por la parte superior y el corte de heptano y superiores no isomerizables por la parte inferior. La corriente de pentano y hexano se pone en contacto con hidrógeno, el cual viene del compresor de reciclo y pasa al horno de proceso, donde es calentado a la temperatura necesaria para que se produzcan las reacciones necesarias antes de ingresar al reactor. En el reactor se producen las reacciones de hidrotratamiento sobre un catalizador de cobalto-molibdeno para eliminar los contaminantes, tales como los metales, olefinas y compuestos de azufre y nitrógenos. Las principales reacciones que se llevan a cabo en el reactor son desmetalización, la eliminación de los metales de la carga, la cual reacciona de forma completa cuando la temperatura de reacción supera los 315 grados centígrados. La saturación de olefinas, la remoción de azufre y remoción de nitrógeno. La corriente de salida del sistema de reacción pasa por un separador de alta presión donde se separa el hidrógeno que no reacciona junto con parte del sulfídrico y amoníaco formado. El hidrógeno es enviado al compresor para ser utilizado como hidrógeno de reciclaje. El efluente que sale del tambor separador ingresa a una torre estabilizadora para despojar la parte superior, los gases de azufre que se produjeron y de allí es tratado en un lecho absorbente para eliminar las trazas de azufre que puedan aún tener, para finalmente ser enviada la nafta tratada a la sección de PENEX. En la sección de PENEX, el sistema consta de dos reactores en serie y un estabilizador. La carga de carbono 5 y carbono 6 ya tratados pasa a través de unos secadores, cuya función es la de absorber el agua disuelta, ya que se comporta como oxigenado frente al catalizador de PENEX. Luego de pasar por los secadores, la corriente se lleva a una temperatura de reacción mediante un sistema de intercambio con el efluente del mismo.
Mientras que en el primer reactor se favorece la cinética de las reacciones operando a mayor temperatura, en el segundo se favorece el equilibrio termodinámico de las mismas mediante su operación a menor temperatura. El efluente del segundo reactor es enviado a una torre estabilizadora para eliminar los componentes livianos de la nafta isomerada. Cabe destacar que el catalizador que se emplea en este proceso es platino sobre alúmina, además de mostrar las condiciones de operación necesarias para dicha sección. Energía y transformación. La termodinámica de la isomerización. El efecto de la temperatura en la isomerización quiere decir que si una reacción de isomerización es exotérmica, es decir, libera calor, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, favoreciendo a los reactantes. Por el contrario, si la reacción es endotérmica, absorbe calor, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, favoreciendo así a los productos. La isomerización es una reacción endotérmica, es decir, requiere la absorción de calor. Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos isoparafinas, favoreciendo la reacción directa. Por el contrario, una disminución de la temperatura favorece la reacción inversa, promoviendo la formación de nuevas parafinas, es decir, de N-parafinas. El efecto de la presión en la isomerización generalmente implica cambios de fase, por lo que la presión puede afectar al equilibrio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el efecto de la presión en la isomerización es menos significativo que el aumento de la temperatura. En cuanto a la concentración, al alterar la concentración de reactivos o productos puede desplazar el equilibrio. Por ejemplo, aumentar la concentración de N-parafinas puede favorecer la formación de isoparafinas, mientras que incrementar la concentración de productos puede inhibir la reacción. Por ejemplo, tenemos la isomerización del NC5H12, donde los factores que afectan la reacción son la temperatura, es decir, temperaturas más altas favorecen la formación de isómeros más ramificados, pero también pueden promover reacciones secundarias como el craqueo. También está la presión. La presión generalmente tiene un efecto menor en la isomerización de alcanos. Aumentar la presión desplaza el equilibrio hacia la formación de isómeros con menos moléculas de gas. En la relación de hidrógeno e hidrocarburos, una mayor relación hidrógeno-hidrocarburo puede suprimir reacciones secundarias y mejorar la selectividad hacia los isómeros. Y finalmente nos encontramos con la concentración. Aumentar la concentración de hidrógeno favorece la formación de isómeros ramificados. Como se puede ver en el ejemplo, una mayor ramificación significa un mayor número de A continuación, se analizará el proceso químico de isomerización, describiendo los mecanismos implicados y observando la reorganización estructural de las moléculas. La isomerización de alcanos normales a sus isómeros ramificados ocurre en presencia de un catalizador ácido metálico, normalmente del tipo platino alfa-alumina clorada. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos una molécula de N-hexano, el cual al inicio de nuestra reacción tiene un ron del 25% aproximadamente. Podemos observar que la reacción comienza con la protonación inicial de nuestro alcano, en donde la molécula de alcano es activada por un sitio ácido fuerte en el catalizador, formando un carbocatión. Esta etapa es crucial, ya que nuestra nueva molécula se convierte en una especie reactiva, donde el catalizador va a facilitar la formación de este carbocatión al abstraer un hidrógeno del N-hexano. Posteriormente, donde el catión redistribuye la densidad electrónica mediante la migración de un hidruro, podemos observar un reordenamiento intramolecular mediante una serie de reacciones. Aquí, el sistema favorece la formación de carbocationes terciarios sobre secundarios y secundarios sobre primarios.
En este paso existe una reacción intermedia conocida como isomerización PCP, en donde la carga se va a encontrar deslocalizada y podrá moverse de un lado hacia otro, favoreciendo la formación de esta ramificación, como se puede observar en la diapositiva. Posteriormente, existe un paso intermedio conocido como transposición dihidruro, en el cual este se va a mover al carbono subsecuente, como se observa aquí, y nuestro grupo metilo se transpondrá. Y finalmente, donde existirá la desprotonación y la regeneración de nuestro catalizador, ya que después del reordenamiento, el carbocatión libera un protón para regenerar el catalizador y formar así finalmente el isómero ramificado que deseamos obtener, en este caso siendo el 2-metilpentano con un RON de aproximadamente del 73.4%, en donde podemos observar que la isomerización cumple con el objetivo principal de aumentar este RON en las gasolinas. De manera concluyente, el proceso de isomerización en petroquímica representa un pilar fundamental en la optimización de los recursos petrolíferos al facilitar la conversión de parafinas lineales en isómeros ramificados de mayor valor comercial. Este proceso, que opera bajo condiciones específicas de temperatura, presión y en presencia de catalizadores normalmente bifuncionales, resulta esencial para mejorar el índice de octanaje de nuestras gasolinas sin la necesidad de aumentar el contenido de aromáticos o plomo, lo que favorece el cumplimiento de las normativas ambientales más estrictas que estamos viviendo en los últimos años. La isomerización maximiza la eficiencia energética al permitir un uso más racional de las fracciones ligeras del petróleo, al tiempo que reduce la formación de subproductos indeseados y las emisiones contaminantes. Además, el desarrollo de catalizadores avanzados con mayor estabilidad térmica y resistencia a la desactivación por coque nos ha permitido una mayor selectividad y rendimiento en las reacciones, optimizando los costos operativos y mejorando la sustentabilidad del proceso. Y, en conjunto, la isomerización no solo tiene un impacto significativo en la producción de combustibles mucho más limpios y eficientes, sino que también va a reforzar la competitividad de la industria petroquímica frente a los desafíos del mercado energético en la transformación hacia alternativas más sostenibles y bajas en emisiones en carbono.